Ya chicos, les comparto la pantalla. Bueno, como les decía, vamos a hacer la revisión, en este caso entendiendo que queda media hora. Eh, no me voy a detener en lo mismo que hicimos en la clase pasada, ¿cierto? Porque ya lo hemos revisado. Bien, lo primero que me pide es resolver los descuentos de AFP, descuento en salud y sueldo final. ¿Ya? Aquí tal cual lo hicimos la clase anterior con el repaso. ¿Ya? Nosotros podemos tomar el sueldo base y multiplicarlo por el valor del descuento de AFP que está en la celda K2 y en ese aspecto fijarlo presionando la tecla F4 o en su defecto usted puede escribir por 13%. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones no hay ningún problema en que lo haga así. ¿Ya? Luego de eso rellena. Para el descuento en salud, lo mismo, el sueldo base multiplicado por el 7% que se encuentra dentro de la celda L2, el cual se debe fijar, o en su defecto, usted escribe directamente por 7%. Finalmente, el sueldo final, como les había indicado al principio, era al sueldo base restarle el descuento de FP y restarle el descuento en salud. Y ahí se rellena. Bien, ahí está resuelto entonces las formas. Luego la situación. Dice que si la persona es de la asignatura de matemáticas, entonces en este caso se hacía con una función sí. Si digo que sí, la celda que contiene la asignatura contiene una asignatura igual a matemáticas. Y ojo que matemáticas lleva acento en la, ¿ya? En la segunda. Y como texto se debe cerrar dentro de comillas. Punto y coma. Dice que si se cumplía con esta condición, debía decir correcto. Entonces, vuelvo a abrir las comillas, correcto, cierro las comillas, punto y coma. Y si no se cumplía con esa condición, debía decir otra asignatura, que también es un texto. Por lo tanto, nuevamente se abren las comillas y se escribe otra asignatura y se cierran las comillas. Y ahí usted simplemente después rellena y por supuesto que todas las celdas que digan matemáticas me va a decir correcto, como lo está viendo acá, y el resto que no sea eh, matemática va a decir justamente eso, otra asignatura. Bien, Profesor, luego, ¿sí? Dígame. bueno, analizando esa última, la situación, Ujú. a mí no me dio, bueno, me di cuenta después, pero fue solamente porque no le puse a matemática, porque la fórmula es la misma que usted acaba de hacer. Tiene que ponerle acento. Sí, Sí, sí. Si no le pone acento, no le va a funcionar. ¿Ya? no, pues no me funcionó. Exacto, Me estoy evidenciando, pero ya sé por qué, pues, porque solamente por la tilde. exacto. Tiene que Ya, ponerle ya, la tilde. ya, ya, Profesor, ya. yo lo hice pinchando la asignatura, en este caso matemática. No le puse ¿Y matemática, sino que pinché. y la fijó? No, o sea, de 96, por ejemplo, ¿Pero la fijó? la ¿Fijó pinché esa así. celda? No, no sé qué es lo que fijar. Yo la hice Eh, así nomás, sí, le puse sí, lo que pasa, semicolon de... ¿Mm? Inés, lo que pasa es que si no lo Sí, hace fijando la celda, porque aquí yo le podría poner de esta manera, si de 2 es igual a de 3, ¿ya? Si lo hago así, estaría bien ya, solamente el primero y todos los demás están malos, porque se va ya. corriendo. Fíjate que es de 3, pero si yo bajo, dice que es de 4 y de Claro, 5 y de cuatro, 6. Entonces tienen que ya, fijar esa celda. Así como yo les expliqué que tenían que fijar el descuento de FP, acá también tendrían que sí, fijar la celda. En este caso, ya, fijar con F4. ¿Ya? Por eso yo ya. les recomiendo que si el tema de ¿Mm? fijar la celda no es algo que aún lo tengan incorporado, prefiero que lo Ya, escriban. ¿Ya? ya. Teniendo la precaución de que si la palabra es con acento, lo escriban con acento. Se escriban ¿Ya? con acento, ya. Exacto. Ya, luego de Profesor, eso, yo soy más ignorante porque no sé cómo se coloca el acento.
con la tecla que está a la derecha de la P. Primero esa tecla y después la letra que usted quiera acentuar. Gonzalo, ¿Sí? eh, A la tomando derecha de la la P. misma fórmula, Ujú. matemática puede ser con mayúscula o minúscula, Exacto, puede ser con mayúscula o minúscula siempre y cuando tenga acento. Está lo mismo la mayúscula y la minúscula, no le va a afectar. siempre y cuando tenga acento. Claro, porque dentro del listado de asignaturas, ¿Sí? matemáticas está escrito con acento, Ya. ¿ya? Entonces, aquí, si yo escribo matemáticas sin acento, probablemente todas me den otra asignatura. ¿Te Ya. das cuenta? En Ya. cambio, si yo lo escribo con mayúscula, pero le coloco el acento, sería lo mismo que haberlo escrito con minúscula y estaría igualmente correcto, Ya. ¿ya? Sí, Eso mismo. tenía esa duda. Profe, Sí. disculpe, si yo la fórmula de la función sí, Mm. puse el rango es igual a la de 3, ¿es correcto? Si no, otra asignatura y me dio, ¿usted igual lo va a tomar bueno? Si el rango tú pusiste en vez de 3 marcaste el rango completo. Exacto, ¿Hiciste sí, esto? paréntesis ¿Así? de- Exacto, Sí, sí, no te va a afectar en nada. ya, Siempre y cuando matemática esté escrito con acento. exacto, ¿Ya? Porque, claro, porque lo si lo escribió puse, sin acento, por mucho que sea rango o celda individual, le va a dar, va a estar mal igual. no, sí, eso lo entiendo, de hecho lo puse con igual, el signo Ujú. igual a la de Sí. 3, que en este caso es matemática, y me dio lo mismo, Ya, ¿y fijaste esa celda? ¿no? Tienes que fijar, porque se te va a correr. Es que no se me corrió. Pero no, a mí tampoco se me corrió. Sí, se corre. Lo que pasa es que si yo hago esto, selecciono el rango, ¿ya? Ujú, Y después le digo igual a D3. ¿Mm? ujú. Mira, de partida me da error a mí. Ahora, si está hecho así como lo estoy mostrando, a lo mejor lo hizo diferente. Sí. Profesor, Sí, yo lo hice, mire, es igual sí, A2 es igual, entre comillas, matemática, incorrectamente escrito, punto y ujú, coma, entre comillas, correcto, punto y coma, otra asignatura también entre comillas. Pero al final me dio malo porque escribí mal matemática o porque estoy mal con la asignatura. exacto. Lo puso, escribió. A ver, siempre, y esto lo vimos justamente en la clase, las dos clases que trabajamos con la función sí. Ya, Si profe. yo voy a escribir un valor, yo siempre me tengo que fijar en cómo está en la base de datos. Si en la base de datos tiene acento, usted lo tiene que escribir con acento. Si en la base de datos tiene espacio, tiene que escribirlo con espacio. ¿Ya? Porque aquí da lo mismo si lo escribió con mayúscula, con minúscula, si lo abrevió o no lo abrevió. Lo importante es que si lleva acento, tiene que llevar acento. O sea, tiene que escribirlo con las mismas letras y los mismos caracteres que estén en la base de datos. Y cuando digo lo mismo, no me refiero a la mayúscula minúscula. Me refiero a si tiene punto, lo escribe con punto. Si lleva acento, lo escribe con acento. Si lleva coma, lo escribe con coma, etc. ¿Ya? Eso Ya, mismo. profesor. Ya. Bien. Sigamos con el punto del formato condicional. Profe, disculpe, es que lo que pasa es que entiendo los puntos que están señalando mis compañeros, pero no entiendo por qué tendría que ¿Mm? fijarla y siendo que no la fijé, al darle un Ana, filtro, igual, escríbeme, Ana, mejor la fórmula en el chat para ver cómo lo hiciste. La primera, basta que escribas la primera sola. listo. Mira, yo copié y pegué tu función y me da error. Qué raro, porque a mí también me dio bien haciéndolo No, ¿Mm? como ese correcto. que recién dice. Ahora, puede que sea un tema de versiones, ¿ya?
Pero en el Ya. fondo, si yo hago Es esto, mejor poner matemáticas. voy a evitar hacerlo como lo había mostrado recién. Si yo Ya. hago esto, ya, de 3, bueno, si cierro ahí me va a dar el desbordamiento, el error de no. Aquí era, ¿qué es lo que era? Correcto. Otra, correcto, y después Sí, otra asignatura. claro. Tú tienes que fijarte que aquí tú marcaste la celda de 3, Ujú. ¿cierto? Pero cuando tú rellenes, de 3 se va a mover a de 4. Fíjate en la segunda fórmula, en la de la celda I3. No, sigue siendo Probablemente en la celda de 3, en la celda I3, ¿sí? entonces lo hiciste a 1. ¿No? Es que no No, puede, no puede ser entonces. No puede ser porque tú me estás mandando una fórmula en Ujú. donde la celda de 3 no está fija. Lo que quiere decir que si no está fija, cuando tú rellenas, se mueve a de 4 y la otra se mueve a de 5 y la otra se mueve a de 6 y a de 7, ya, etc. Mándame el archivo por correo y lo reviso en pantalla. Ya. ¿Ya? Ya, me avisas cuando lo haya enviado. Ya, vamos al punto número, bueno, no tiene número, en este caso es formato condicional. ¿Ya? Me dice destacar con relleno rojo y fuente blanca las asignaturas de matemáticas. Entonces recuerden que para el formato condicional seleccionan todas las asignaturas, ¿cierto? Luego de eso, se van al formato condicional, reglas para resaltar celdas, y seleccionamos la opción es igual a. Luego de eso, puedo escribir matemáticas, pero tiene que ser con acento, o simplemente selecciono una celda cualquiera que diga matemáticas. Luego, me voy acá a la derecha, despliego y le pido formato personalizado. Y decía, destaque con relleno rojo. Entonces, relleno rojo y fuente blanca. Entonces, fuente, le pido color blanco. Ahí acepto y tengo resuelto la asignatura de matemáticas. Luego, destaque los sueldos base. Selecciono todos los sueldos base. Y me pide que los que sean menores a 500.000. Entonces, me muevo un poquito para ver bien la instrucción. Formato condicional, reglas para resaltar celdas, es menor que, y escribo 500.000, ahí se destacaron, y me pide que la fuente sea amarilla y el relleno azul. Entonces a la derecha, despliego, formato personalizado, fuente a amarilla y relleno a azul. Ahí vuelvo a aceptar y tengo resuelto el segundo formato condicional. Luego me pide destacar las fechas de nacimiento. Selecciono las fechas de nacimiento. Y debo destacar las fechas que estén entre el año 80 y el año 95. Entonces, formato condicional, reglas para resaltar celda entre, que aquí ideal sería escribir el formato completo. Entonces, por ejemplo, escribo entre el 01 del 01 de 1980 y acá al ladito entre el 01 y el 01 de 1995. ¿Ya? De hecho, deberían haberse destacado varias fechas, ¿cierto? Luego me piden que sea con relleno verde y fuente blanca. Entonces vuelvo acá, formato personalizado, fuente blanca y relleno verde oscuro. Ahí están las fechas de nacimiento. Y finalmente me hablan de los sueldos finales. Selecciono los sueldos finales y dice que sea mayor a 600.000. Entonces, formato condicional, reglas para resaltar celda es mayor que 600.000 con relleno amarillo y fuente verde. Entonces, formato personalizado, relleno amarillo y fuente verde. Acepto y acepto.
Sí. Ya, Ana, me mandó el archivo, ¿no? Ana, Ana, Profe, sí, profe. ¿sí? ¿Lo mandó? Ya, lo voy a revisar. Voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. Voy a guardar el archivo, lo voy a poner como ensayo resuelto mientras tanto. Y vamos a ver. Ya llegó. Ya, le comparto el archivo de Ana. Ya, entonces, vamos acá, ¿cierto? Entonces, tengo justamente el archivo como usted me dice que lo hizo. ¿Ya? Y funciona el primero. Veamos qué pasa cuando lo relleno. Se murió. ¿Se da cuenta? Porque este está en la celda de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8. Entonces debe ser Entonces, el de Excel, porque yo no, yo al hacer la función ujú, y desplazarla, solo se hizo. Y de hecho yo la voy pinchando una a una y queda con la función normal. es que te repito que es súper raro lo que tú dices, porque si yo voy acá, mira, era lo que yo te decía. En la Ujú. primera fórmula tú tomaste la celda de 3, ¿cierto? Sí, Hay más de un micrófono abierto, ¿ah? Perdón. Ya, ahí. Ya, nuevamente. Tú tomaste la celda de 3 que dice matemáticas, ¿cierto? sí. Pero cuando tú rellenas, independiente de que me dé o no me dé error, se mueve a la celda de 4. Y en la celda de 4 dice química. Química. Y tú quieres que diga matemática. Ujú. Entonces, ya ahí hay un error. Independiente que te dé error de desbordamiento o no te dé el mismo error que me da a mí. Puede que sea Mm, un tema de versiones. Pero al moverse a la celda de 4 ya no le está diciendo que la asignatura sea matemática, le está diciendo que la asignatura sea química. Y la que sigue es lo mismo. De 5, ¿qué es lo que dice? Química. En la otra, de 6, dice inglés. ¿Te das cuenta? Entonces, independiente que te dé algún resultado o no, el tema de las celdas hacia abajo se va moviendo. ya. Entonces, eso era lo que yo te comentaba. ¿Ya? Por eso, o lo escriben, ¿cierto? O en su defecto lo fijan, ¿ya? Porque si no te va a pasar lo que yo te comenté. Ahora, yo tampoco puedo saber que en tu versión de Excel, por alguna razón que desconozco, Ujú. te dé el ejercicio, porque yo voy a rellenar y va a dar Eh, error, ¿me entiendes? ya, y Entonces, eso, disculpe, da lo mismo ¿Mm? si yo pongo solo la celda o el rango completo igual a matemáticas entre eso no te va a afectar. Lo que te va ya, a afectar es que tú le pongas igual de 3 y que ese de a la 3 no misma esté fijo, celda. Ya, perfecto. ¿ya? Ya, Eso es lo bueno, que te quería explicar hace un rato. ya. Gracias. Ok. Ya, entonces ya tenemos resuelta la parte de la hoja DAT, ¿ya? Luego nos vamos a la hoja ordenada. Ya, recuerden que para ordenar tenemos que seleccionar un título cualquiera, da lo mismo qué título seleccionen, ¿ya? Luego de ello nos tenemos que ir al botoncito de ordenar y filtrar y pedir orden personalizado porque vamos a ordenar por 3 criterios, ¿ya? Se nos va a desplegar esta ventana. Ya, todo esto ya lo hemos visto en algún momento. Primero me piden ordenar por código. Entonces, ordenar por código de manera ascendente, es decir, con orden de la A a la Z. Agrego un segundo nivel que me ordene por asignatura ascendente de la A a la Z. Y le agrego un tercer criterio, que en este caso es sueldo final, por orden descendente. Y en este caso, recuerden que si es número,
ascendentes de menor a mayor y descendentes de mayor a menor. Ahí cerramos, ¿cierto? Me ordenó por el código 11AA01, luego por la asignatura de inglés y finalmente por el sueldo de 540.720. Ese sería el orden correcto o el orden de lo que se pide acá. Luego de eso, nos vamos a la hoja filtro y recuerden lo mismo, para poder filtrar seleccionamos cualquier título, pero a diferencia del orden, aquí tenemos que activar el filtro, los botoncitos. Nos vamos al Profesor, botón orden. ¿Sí? yo lo hice así como lo explica usted porque ya lo había revisado antes, pero Ujú. no me queda claro cómo queda ordenado porque es como que el código es el que prevalece en el Sí, orden. exacto. El código el que No manda en es este de caso. criterio. Sí, sí, Ah, exactamente. ok. Ujú. Ya, gracias. Ya. Ya, como les decía, en la hoja filtros seleccionamos cualquiera de los títulos y desde el botón ordenar y filtrar tenemos que ir al botón filtro que tiene este icono del embudo y así me aparecen los botones. Entonces aquí tengo que filtrar por tres criterios. Primero, por comuna. Me voy al botón de comuna, desactivo todas las casillas, bajo y selecciono Santiago. Ahí acepto y ya filtré por el primer criterio que es común. Luego me voy por el botón de asignatura, le doy clic y lo mismo, suelto la selección de todo y solamente activo la casilla de inglés. Ahí tengo los dos criterios, Santiago y asignatura de inglés. Y finalmente sueldos finales, me voy acá al botón de sueldo final. Ahora me pide que sea mayor que 500.000, por lo tanto me ubico en filtro de número, mayor que, y ahí dice, muestre las filas en las cuales el sueldo final sea mayor que 500.000. Y ahí acepto, y ahí deberían quedar solamente tres personas, ¿cierto? Santiago Herrera, Daniel Baquio o Bacho y Luisa Irán. ¿Ya? Esos son los tres datos que cumplen con estos tres criterios. Finalmente, el gráfico. Dice, realizo un gráfico de columnas utilizando los campos de nombre. Entonces, selecciono desde el título hasta María Morales. Luego, por asignaturas, entonces recuerden que cuando tenemos que hacer un gráfico con campos saltados, ¿ya? Aquí no me sirve la comuna. Tengo presionada la tecla con mi teclado, selecciono asignatura hasta literatura y luego dos bases que están acá al lado, ¿cierto? Título, sueldo, base, hasta el último. Y ahí suelto control y el botón del mouse. Una vez seleccionados estos tres campos, me voy a la pestaña insertar, me pide que sea un gráfico de columnas, aquí está el gráfico de columnas, y el primero, clic. Y recuerden que los gráficos siempre quedan encima de los datos. Es por ello que cuando nosotros tengamos el gráfico ya inserto dentro de nuestra hoja, es que se pide aquí moverlo, ¿ya? Por eso ahí dice moverlo a una hoja exclusiva para él. Entonces, seleccionado el gráfico, nos vamos a la pestaña Diseño de gráfico, botón Mover gráfico, clic, se abre esta ventana que también ya hemos visto, en donde dice que este objeto por ahora es un objeto dentro de la hoja gráfico y yo lo quiero llevar a una hoja nueva. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, gráfico resuelto, ¿ya? O el nombre que usted estime conveniente. ¿Ya? En eso no hay limitación. Profe, disculpe, pero ahí yo estoy mirando ahí lo que está haciendo usted y a mí me ¿Mm? pasó exactamente lo mismo y no es lo que se pide, porque toma las comunas. Se fijó, porque Sí, a mí acá donde también. Sabes que tienes razón, no me había fijado, tienes toda la razón. Déjame Sí, revisar profesora, a qué mí pasa aquí. también. Sí, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Profe, pero lo Sí, que hice fue copiar nombre, asignatura y sueldo base, copiarlo aparte y después me salió el gráfico. sí, entonces hay algo aquí en la tablita. Dame un segundo, déjame ver si. Claro, toma la comuna.
Seleccionar los datos. Los dos bases. Ay, no lo guardé, parece. Sí, tienes toda la razón, no me había fijado, pero estaba bien hecho. Debe ser un tema de la base de esta hojita, de esta tablita, que tiene un problema. Vamos acá. Profesor, a mí me pasó lo mismo, lo hice no sé cuántas veces, pero al final lo dejé así. No sé por qué lo dejé así, pero Sí, déjame ver qué puede me ser. daba cuenta perfectamente que no era lo que estaba pidiendo. Lo mismo, sigue tomando comuna. Ya va. Qué raro. Claro, porque si lo elimino, obviamente ahí me va a funcionar, pero no. Claro, ahí sí, ¿verdad? Pero por alguna razón es como que yo haga esto. Eso es lo que está haciendo. Claro. Sí, voy a tener que revisar esta base de datos porque efectivamente pasa eso que dice la compañera. Profesor, Sí, y cuando a mí me tomó nombre, asignatura y sueldo base, la verdad es que me salía cualquier cosa menos un gráfico. sí, se vuelve loco. Claro, Por salían ejemplo, unos ahí, valores y los sí, nombres arriba sin un orden. sí, es como que toma estas dos columnas. No sé por qué, porque ahí, mire, seleccioné esta, acá al lado no hay nada, y estas dos, y sigue tomando la columna C. ¿Sí? Fíjese. No, pero yo logré hacer algo así con B, con D y con E, pero me salían arriba los nombres y algunos valores, pero por eso lo descarté. Sí, sí, no, sí, es un tema de algo tiene la base de datos, porque si yo elimino la columna C y selecciono estos tres datos, ahí el gráfico funciona. Ahí está, ¿se fijan? Inglés, matemática y todo. Pero es la columna donde están las, la- las comunas. ¿Será porque está en mayúscula? Sería raro. Tan rápido que lo hace. No, no, no tiene que ver con la mayúscula. Pensé que podía hacer eso, ¿no? Sí. Y si fuera, sí, sí. No, sigue tomando la comuna. Ya, en este caso lo que van a hacer para que no quede la duda, y obviamente me voy a fijar bien para el día de la prueba para que no les vaya a pasar esto. Vamos a eliminar la columna C. ¿Ya? Para eso, en la hoja gráfico se ubica arriba de la letra C, va a aparecer una flecha apuntando hacia abajo, botón derecho, eliminar, y ahí se va a ir la comuna. Y luego seleccionan estos tres datos que quedaron pegaditos, todos los nombres, las asignaturas y los sueldos base, y al insertar el gráfico, ahora sí lo va a tomar, ¿ya? Porque no están las comunas. ¿Ya? Entonces ahí está inglés, matemáticas, química, italiano, etcétera, los sueldos base y todo. ¿Ya? Y luego de eso, como ya estaba explicando y que no me había dado cuenta, y en eso le agradezco
a Marcela, movemos el gráfico, ¿cierto? En una hoja nueva que se llama gráfico resuelto o como usted quiere llamar a esa hoja. Y ahí se lleva los datos, ¿ya? No voy a aumentar el tamaño y todo lo demás porque eso ustedes ya lo saben, pero sí me voy a fijar muy bien que no suceda esto en la prueba, lo que me parece súper raro, pero no sé, algo tenían los datos que de pronto no resultó del todo, tomaba una columna que no debería haber. Ya chicos, entonces ahí Profesor, está, ¿sí? disculpe, ¿cómo eliminó la comuna? Quedé hasta la Con flechita. Tienes que ubicarte sobre la letra C, Sí, hay una aparece flechita. ya, botón derecho del mouse, y así se va a seleccionar toda la columna hacia abajo. Luego de eso, en este Profe, menú, ¿cómo era para guardar en una hoja nueva? No lo pillo. para guardar una hoja nueva, tienes que Sí, en seleccionar el el gráfico, gráfico en la ¿ya? pestaña diseño de gráfico arriba. Al final hay un botón que dice mover gráfico, Ya, ¿ya? ya. Muchas gracias. Profe, Ya, sí, disculpe, ¿me puede ayudar con una de datos? Que yo lo hice, pero yo ingresé la fecha entre el 0 del 1 de 1980 hasta el 31 del 12 de 1995. No alcancé a ya. anotar la fecha que usted ingresó, pero era del 1 al 1. Claro, eso hice yo, sí. Sí, yo lo hice ¿Cómo- del cómo- a 1980 al 31 del 12 de 1995. ¿Eso estaría malo? También. Sí, no, estaría bien. Sí, Ah, ya, estaría bien. Sí, ya, perfecto. Eso sería. Gracias. ya, Ah, ya. Yo también lo hice así. ¿Está bien y sí? Bueno, sí, está bien así. Ya, Ya, chicos, profe, entonces gracias. voy a guardar este archivo. Ya, voy a dejar de compartir la pantalla y se los voy a enviar al correo en este momento. ¿Ya? Archivos enviados. Entonces, ya muchachos, les acabo de enviar el correo con el ensayo resuelto para que lo revisen. Por favor, me confirman que les haya llegado. A mí me llegó Gonzalo, gracias. Ya, ok, muchas gracias. Gracias, Marcelo. Llegó Gonzalo, gracias. Perfecto. A mí A mí también también, me llegó. profesor. Ya, chicos, Tam- entonces, También me llegó, profesor, gracias. ya, muchas gracias. Estamos ok, estamos ok, estamos ok. Profe, disculpe. Ana, cuéntame. Si yo quisiera, por ejemplo, revisar los formatos condicionales, las fórmulas Ujú, que usted ingresó a sí, ese Excel, ya. tendría Tienes que que, pintar, selec- por ejemplo, el color tienes que verde. seleccionar, no, mira, tienes que Ujú. seleccionar todas las celdas a donde le aplicamos el formato condicional. ¿Ya? Luego te El vas, rango. luego te vas al botón formato condicional y al final abajo te ¿Ya? aparece una opción que dice administrar Administrar reglas. reglas. ¿Ya? Y ahí se te va a abrir una ventana y vas a ver todos los formatos que están aplicados. Si quieres ver uno en particular, le das doble clic y se te va a abrir la ventana en donde está resuelto ese formato. Ah, ya, perfecto. Ok. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Ya muchachos, estamos pasados en la hora, así que me Lo que despido. mandó son los ejercicios resueltos, ¿es lo mismo? El mismo ensayo, pero resuelto. Ah, ya, perfecto. ¿Mm? Ya muchachos, nos vemos entonces el día miércoles. Buenas Revisen este noches. archivo. Este mismo archivo lo pueden utilizar para tenerlo ahí el día de la prueba. No hay ningún problema. ¿Ya? Que tengan Profesor, buena a mí noche, no me chicos. llegaron. Gonzalo, buenas noches.
Revisen un ratito más, Patricia, porque tiene que haber llegado. Y Ya. si no le llega, me manda un correo mañana en la mañana y yo se lo envío. Chao, Lindo, profe. gracias, ¿Ya? profesor. Ok, Buenas que esté muy noches. bien. Chao. Buenas noches, profesor. Gracias.